Mi nombre es Marco, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que había construido por la mentira de un profesor con favoritismos, y cómo un aliado inesperado me ayudó a recuperarlo. Todo empezó la mañana de un lunes. La tensión en el aula de historia era palpable. Era el día del examen final del señor Romero, una prueba crucial que valía el 40% de mi calificación. Para mí, no era solo un examen, era la clave para mantener la beca que me permitía estudiar en esa escuela de élite. Mi futuro dependía de ello. El señor Romero, un hombre de unos 50 años con fama de ser estricto pero justo, siempre mostró un favoritismo descarado por Daniel, el hijo del director de la junta escolar. Daniel no era un mal chico, pero tampoco el más brillante, y sus notas siempre parecían superar milagrosamente su evidente falta de esfuerzo. Nos acababan de entregar los exámenes cuando el señor Romero recibió una llamada. Salió del salón, y a los pocos minutos regresó, con un rostro pálido y furioso. Su mirada se detuvo en mí. «Silencio», gritó, su voz retumbando en el silencio. «El examen final de historia ha sido robado». Un murmullo recorrió la clase. Entonces, con una frialdad que me heló el alma, me señaló. «Y tengo motivos para creer que Marco es el responsable». El mundo se me cayó encima. El señor Romero explicó que un testigo anónimo lo había visto a mí, y a nadie más, merodeando cerca de su oficina el viernes por la tarde, que era donde guardaba los exámenes. A pesar de mis vehementes negaciones, de que le juré que solo había pasado para ir a la biblioteca, no me escuchó. Su decisión estaba tomada. Me envió a la oficina del director y, en un lapso de 2 horas, me suspendieron por una semana, con la amenaza de que si no se encontraba al verdadero culpable, la suspensión sería permanente y perdería mi beca. Salí de la escuela, humillado y con la vista nublada por las lágrimas de la rabia. Mi padre, un honesto y trabajador carpintero que hacía grandes sacrificios para que yo estudiara ahí, me esperó afuera. Vio la decepción en mi rostro, la injusticia en mis ojos. En la oficina del director, mi padre suplicó, trató de defender mi carácter, pero la decisión estaba tomada. La palabra del señor Romero, respaldada por un testimonio anónimo y su propia convicción, valía más que la de un estudiante. La beca, mi futuro, todo estaba en peligro por una mentira. Mi padre me dijo que me concentrara en demostrar mi inocencia, que él me apoyaría. Pero, ¿cómo? Todos creían al señor Romero. Me sentía completamente solo. Recordé entonces las palabras de mi abuelo, un conserje jubilado que había trabajado en la escuela por 30 años. Hijo, nunca subestimes a un conserje. Caminamos por todos los pasillos en la noche, y vemos más de lo que la gente cree. Y los pasillos están llenos de ojos invisibles. Esas palabras me dieron una idea. La escuela, como la mayoría de los lugares, estaba equipada con cámaras de seguridad. Pero solo el director y el personal de seguridad tenían acceso a ellas, y no me lo darían. Mi única esperanza era don Carlos, el conserje actual. Don Carlos era un hombre de unos 60 años, silencioso y casi invisible, pero sus ojos tenían una inteligencia profunda. Lo encontré en los pasillos de la escuela, limpiando con su carrito. Le conté mi historia con el corazón en la mano. Para mi sorpresa, en lugar de ignorarme, su rostro se suavizó. Me miró fijamente y dijo con voz tranquila, yo vi a un joven, en la noche del viernes. Con el profesor Romero y el hijo del director. No fui el único que le llamó la atención. Don Carlos me contó que cada noche, por protocolo, las grabaciones de seguridad se respaldaban, pero se guardaban en el servidor de la oficina del conserje por una semana antes de ser eliminadas. Él tenía el acceso para gestionarlas. En ese momento, sentí un rayo de esperanza. Don Carlos, al ver mi desesperación, me dio la llave de su oficina y el permiso para ver las grabaciones, una acción que fácilmente le podría haber costado el trabajo.
Durante horas, mi padre y yo nos sentamos en la oficina de don Carlos, revisando horas de metraje del pasillo del señor Romero del viernes por la tarde. Ya casi perdía la esperanza cuando, en un rincón oscuro de la pantalla, vi una escena que me hizo saltar de la silla. La cámara, aunque con una calidad regular, captó a Daniel, el hijo del director, y a otro estudiante, Leo, el cerebrito de la clase, en un intercambio rápido. Con el zoom, pudimos ver a Leo pasarle un pequeño paquete a Daniel. Y lo que era más importante, don Carlos reconoció a Leo como el testigo anónimo que había acusado a Marco. Era una trampa. Daniel había pagado a Leo por el examen, y luego, para desviar la atención, habían señalado a la persona menos conectada con el círculo de poder, a mí. A la mañana siguiente, no fui solo a la escuela. Iba acompañado de mi padre, de don Carlos y, lo más importante, con la evidencia en un USB. Entramos en la oficina del director, donde el señor Romero y Daniel ya esperaban, con un aire de superioridad, convencidos de su victoria. Con la voz firme, el director me preguntó si tenía algo que añadir a mi defensa. Mi padre conectó el USB al monitor de la oficina. La cara del señor Romero se puso blanca al ver el video, y la de Daniel se llenó de pánico. El video no solo los incriminaba, sino que la voz de don Carlos, confirmando la identidad de Leo, era irrefutable. El director miró a su propio hijo con una mezcla de ira y vergüenza. El desenlace fue rápido y satisfactorio. El señor Romero, por su favoritismo y sus falsas acusaciones, fue suspendido de sus funciones con una investigación en curso. Daniel, por hacer trampa y conspirar, fue expulsado de la escuela, y su padre, el director, recibió una fuerte reprimenda por su implicación indirecta. El director, con un tono de humillación, me pidió disculpas públicamente y restituyó mi beca. Mi historia se convirtió en una leyenda en la escuela. Caminar por los pasillos ahora se sentía diferente. La injusticia había sido expuesta. Al final del día, el señor Romero no pudo con la verdad. Y yo, un simple estudiante, había ganado no solo mi reputación, sino también la valiosa lección de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando cuentas con un aliado que sabe dónde mirar.